el tema relacionado con la calidad del agua. El objetivo que tiene esta unidad es que los estudiantes conozcan los requisitos que se deben tener en cuenta para considerar cuándo un agua es potable. Ese es el objetivo fundamental de la presente unidad. Bueno, en primer lugar vamos a comenzar definiendo lo que se conoce como agua potable. Dice que recuerden ustedes que la materia que nosotros estamos impartiendo es sistemas de distribución de agua potable, por ende tiene una relevante importancia la definición y el conocimiento de lo que es el agua potable. En primer lugar podemos decir que el agua potable es aquella que está apta para ser bebida por el hombre sin ocasionarle ningún trastorno fisiológico a su salud. ¿Qué quiere decir eso? Es el agua que nosotros podemos beber y lógicamente no nos sucede nada. Cuando bebemos un agua que nos da un cierto dolor de estómago, nos da diarrea, vómito, etcétera, esa la podemos considerar como un agua no potable. Entonces, el concepto más claro es aquella agua que podemos tomar sin que nos ocasione ningún trastorno fisiológico al organismo. Se plantea que esta agua tiene que ser inodora, quiere decir que cuando nosotros la vamos a oler no tenga olor. Tiene que ser incolora, como vemos es ahí que está tomando la imagen, que es un agua incolora, transparente, cristalina, y además tiene que ser insípida, que quiere decir que cuando nosotros bebamos el agua no tenga ningún sabor. ¿Está bien? Debe tener un cierto contenido de sales y gases disueltos, como el oxígeno y el anhídrido carbónico. Es importante que tengan presente que un agua, mientras más oxígeno tiene, lógicamente que es un agua de mejor calidad. Y además deberá ser ligeramente alcalina. ¿Qué significa eso? Que tiene que ser un agua que esté con un pH entre 6,5 y 8,5, preferiblemente un pH igual a 7. Y por supuesto no podrá contener gérmenes patógenos. ¿Qué significa? Que no puede contener ni los Escherichia coli ni los coliformes fecales, porque lógicamente esos gérmenes patógenos lo único que hacen es desatar las enfermedades de origen hídrico. Entonces esa es la definición de lo que se conoce como un agua potable, o sea, aquella que puede ser ingerida por el hombre sin ocasionarle daño a su salud, y además tiene que ser inodora, insípida, cristalina, incolora, con un cierto contenido de sales y gases disueltos, como el anhídrido carbónico y el oxígeno, ligeramente alcalina, y no podrá tener gérmenes patógenos. Vamos a ver en el segundo punto lo relacionado con las impurezas del agua según su origen. Aquí es importante tener presente que las impurezas que adquiere el agua, lógicamente que son impurezas que el agua las adquiere antes del proceso de captación y que dependen generalmente de las capas que hayan tenido que atravesar. O sea, mientras el agua atraviese mayores cantidades de terrenos contaminados o con cierto grado de contaminación, pues lógicamente vamos a tener un agua como esta que vemos en este vaso, que es un agua que está contaminada, lógicamente por sólidos, por una serie de componentes que, por supuesto, hacen que esa agua sea considerada un agua no potable. Como podemos ver acá, aquí podemos ver, ya en la clase anterior habíamos visto que las posibles aguas de la fuente eran 4, el agua de lluvia, superficial y subterránea, y además el agua de los océanos. Pero vimos en la clase anterior que el agua de los océanos nosotros la desechábamos. ¿Por qué? Porque era un agua que tenía grandes concentraciones de sales
y que era muy cara poder desalinizarla, sobre todo para países como los nuestros del tercer mundo. Tal es así que les mencioné que solo 3 países utilizaban esa agua, que era Emiratos Árabes, la isla de Aruba y Australia. Por eso es que ya hoy en día, en esta materia, estamos hablando solamente, vamos a analizar las impurezas de 3 de las posibles fuentes. El agua de lluvia, como ustedes pueden ver, las impurezas que tienen son muy pocas. Partículas de polvo, sales, arenilla, oxígeno, que no es una impureza, que al contrario es algo beneficioso. Fíjense que en el concepto de agua potable está lo mismo que el anhídrido carbónico, y además tiene nitrógenos y cloruro. Esto viene a confirmar lo que les decíamos en la clase anterior, que esta era la fuente más pura de la que podíamos captar, pero que lógicamente tenía como dificultad el problema de disponer de las cantidades necesarias durante todo el año, cosa que no es posible. Por eso es que también se descarta este tipo de agua como posible fuente. Ahora, el otro tipo de agua son las superficiales. Fíjense ustedes que tiene una gran cantidad de contaminantes que pasan por arenas, limos, protozoos, materia orgánica, lodos, arcillas, algas, bacterias, amoníaco, nitrito, nitrato, ácido sulfídrico, metano y color. Estas son aguas que en un 99,9% son aguas muy contaminadas y que se pueden considerar como un agua no potable. Y la única forma de potabilizar esa agua, única y exclusivamente, la única forma de convertir esa agua en apta para el consumo es someterla a una planta potabilizadora. En un 99,9% las aguas superficiales tienen que ser tratadas en una planta potabilizadora para poder convertirla en un agua potable. Sin embargo, está el otro tipo de agua, que son las subterráneas, que a pesar de que ustedes vean aquí un gran número de impurezas, la gran mayoría de ellas son beneficiosas para la calidad de un agua. Y fíjense ustedes, si ustedes buscan una botella de la cabaña, ellos se hartan de que su agua es de buena calidad precisamente porque contiene todas estas sales minerales, como son los bicarbonatos, sulfato, nitrito, nitrato, sodio, manganeso, carbonatos, cloruro de calcio, magnesio, potasio, pero además pueden contener coloides de hierro y coloides de aluminio. Aquí hay que tener, en el caso del agua subterránea, hay que tener cuidado en 2 cosas fundamentales. Bueno, es un agua de mejor calidad de superficial. ¿Por qué? Porque en un momento esta agua fue superficial, la subterránea, solo que al pasar por los estratos permeables del terreno, ahí sufrió un tratamiento que se conoce como la filtración. Ahora, ¿qué pasa? Que ella, cuando llega al subsuelo, se encuentra muchas veces con estratos rocosos que le permiten su almacenamiento, formando lo que se conoce con el nombre de los acuíferos. En estas aguas hay que tener mucho cuidado con la concentración de sales minerales. ¿Por qué? Porque si excede, sobre todo el calcio y el magnesio, si excede de lo que está permitido por el ser humano, bueno, pues entonces no se puede consumir sin antes retirar estas impurezas que le transmiten la dureza al agua. Hay estudios, sobre todo de los sanitarios, de que dicen que aguas que son muy duras puede traer como consecuencia, por ejemplo, los famosos cálculos o piedras renales que conocemos, ya que el riñón es un filtro como tal. Otro elemento importantísimo en el agua es los coloides de aluminio. Son los coloides de aluminio. En el agua, que es muy común, puede ser muy común en el agua subterránea. Los coloides de aluminio, es importantísimo que siempre se tenga un control sobre ellos, porque está comprobado de que estos coloides de aluminio le transmiten cáncer al ser humano. Entonces, si estamos hablando de que es una enfermedad mortífera y que, bueno, no se ha podido todavía buscar su solución,
entonces es importantísimo tener en cuenta en este aspecto. En cuanto al hierro y el manganeso, que son dos elementos muy frecuentes en el agua, estos le pueden generar al agua un cierto sabor y olor, lo cual hace que, por supuesto, sean consideradas como un agua no potable y tengan que ser tratadas en una planta. No obstante a esto que les he planteado, en la gran mayoría de los acuíferos no encuentra estos problemas. Lamentablemente en Santa Cruz sí hay mucho hierro y manganeso, que es lo que está haciendo que esa agua tenga un mal sabor o un mal olor como tal y que sea no considerada potable. Del análisis que hemos realizado de los 3 tipos de fuentes, la primera, que es la de lluvia, es la de mejor calidad, pero el problema está en la cantidad, por ende la eliminamos como posible fuente. Y de las 2 únicas que nos quedan, con preferencia, lógicamente que nos quedaríamos siempre con el agua subterránea porque tiene mucha mejor calidad que el agua superficial. Muchas veces esta agua subterránea lo único que requiere como tratamiento la adición de cloro, y no porque tenga coliformes, sino para que por norma, antes de ingresar a la red, cualquier tipo de agua debe ser clorada para que en el trayecto, si sufre alguna contaminación, pues tenga entonces el cloro como antídoto para eliminar la misma. Ahora bien, vamos a ver ahora la calidad la calidad del agua en relación con su uso. Aquí es importante decir que las exigencias de la calidad del agua varían de acuerdo al uso que se le va a dar a la misma. Nosotros en la materia que estamos estudiando, que es la distribución de agua potable, es importante que nosotros tengamos que el agua que debemos entregar es un agua para consumo humano, que es la primera que encontramos aquí en la tabla, y que el requisito que tiene que tener esa agua es que sea potable. Para que sea un agua potable debe cumplir con el concepto cualitativo que vimos en el primer punto de la clase de hoy, y además debe cumplir con los 28 parámetros que recomienda la norma que vamos a ver en la última tabla de la clase de hoy. Ahora, si estamos hablando del agua que requieren las lavanderías y las textilerías, ellas requieren un agua suave o blanda. Lógicamente, el agua que nosotros entregamos por la red admite una cierta cantidad de sales minerales, lo cual hace que no sea un agua suave o blanda. ¿Por qué las textilerías y las lavanderías requieren agua suave o blanda? Porque el agua suave hace mejor jabonadura y permite con menos detergente lograr el mismo objetivo que se tendría que usar, la cantidad que se tendría que usar si el agua no fuera un agua blanda. Tuviéramos que recurrir a mayor cantidad de detergente para lograr la misma jabonadura. Y al igual, cuando vamos a hacer el lavado, en un agua blanda el detergente se desprende rápido de la ropa, mientras que en un agua dura cuesta mucho más y necesitamos mayor consumo de agua. Por otro lado están las fábricas de hielo. Las fábricas de hielo requieren un agua libre de gases disueltos. Fíjense ustedes que tampoco les convendría usar el agua que entregamos por la red. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos nuestra agua potable, por concepto dice que debe tener ciertos contenidos de gases disueltos como el oxígeno disuelto. ¿Está claro? ¿Por qué ellos no pueden tener gases disueltos? Porque si no son los bloques de piedra que tienen un espacio vacío en el medio donde se encontraba acumulada una cierta cantidad de gas. Y entonces, bueno, lógicamente, si ellos están vendiendo un bloque de hielo, la gente lo quiere 100% compacto. Pero si tiene un orificio en el medio porque había gases, entonces ahí no van a tener hielo. Por otro lado están las fábricas de papel. Las fábricas que utilizan el papel con que nosotros escribimos en los cuadernos, tiene que ser un agua libre de color y grasa. De color porque si queremos lograr la hoja blanca, pues entonces tenemos que eliminar el color del agua. Si tenemos que eliminar la grasa, ¿por qué?
porque no sé si a ustedes les ha pasado que cuando van a escribir el bolígrafo no marca. Eso es porque ese papel tiene grasa y entonces impide que la tinta pueda ser colocada en esa zona. Por otro lado están las plantas eléctricas modernas, que dice que deben tener agua libre de minerales o desmineralizada. Las plantas eléctricas tienen un sistema de calderas que lógicamente que trabajan a vapor, y esas calderas, cuando el agua tiene muchas sales minerales, un agua dura, entonces se incrustan, y en materia de desincrustante encarecería mucho el sistema de uso de las plantas eléctricas modernas. Y lo mismo sucede con las fábricas de bebidas y licores, que también necesitan un agua libre de minerales. Cuando una bebida es elaborada con un agua que tiene sales minerales, en su interior se forma como un algodón, que ese no es más que la reacción de las sales minerales con los productos componentes de las bebidas. Entonces, como ustedes pueden ver, la calidad del agua que se va a utilizar en las diferentes actividades del hombre requiere o demanda de una exigencia por parte del agua que va a consumir. La que nosotros entregamos potable no les resuelve ningún problema a estas industrias que estamos viendo aquí, o a estos usos que les estoy mencionando aquí. Lo que significa que ellos tienen que tener una planta de tratamiento en cada una de sus industrias para lograr la calidad del agua que ellos necesitan a partir de la que nosotros entregamos. ¿Por qué nosotros no llevamos el nivel de calidad del agua para que ellos tengan directamente el uso de esta? Porque sería muy caro la potabilización y no se justificaría la inversión en proyectos de potabilización del agua. ¿Está bien? Bueno, el otro aspecto que hay que estudiar y que tener en cuenta, que vamos a tener en cuenta, es precisamente la contaminación de las aguas y la necesidad de su tratamiento. O sea, mientras el hombre contamine más el agua, vertiendo indiscriminadamente las aguas residuales en los cuerpos receptores, va a traer como consecuencia que cada vez ese cuerpo receptor se va contaminando. Y si lo queremos transformar después como fuente de agua potable, el costo de la potabilización, pues lógicamente va a ser un costo mayor. Entonces, no se justifica el hecho de que estemos contaminando las aguas como tal. ¿Qué se entiende por contaminación del agua? Es cualquier cambio químico, físico o biológico en la calidad del agua que se produce cuando se alguna sustancia tóxica. ¿Está claro? Cuando se contamina, cualquier cambio en la contaminación química, físico, biológica en la calidad del agua que se produce cuando se deposita alguna sustancia tóxica o material contaminante en ella. La contaminación hídrica del agua es una modificación generalmente provocada por el hombre, lo que les decía, haciéndola impropia o peligrosa para el consumo humano, la industria, la agricultura, la pesca y las actividades recreativas, así como para los animales y la vida acuática, la vida natural. O sea que cuando nosotros estamos contaminando el agua, pues lógicamente estamos perjudicando todo tipo de uso, inclusive la vida animal y vegetal dentro de ese cuerpo receptor. Las fuentes de contaminación más comunes hoy en día son la domiciliar o la doméstica, las aguas de origen doméstica, estas tienen un grado alto de contaminación. Las aguas industriales también contaminan la fuente. La contaminación agrícola con el uso de los fertilizantes químicos y lógicamente la contaminación debido al petróleo como tal. ¿Está bien? La contaminación indiscriminada a que son sometidas las fuentes de agua por el hombre hoy en día y que hemos visto anteriormente, obligan
a que siempre cuando nosotros vayamos a utilizar una fuente, lo primero que tenemos que hacer es tomar muestras de calidad del agua de esa fuente y llevarla a un laboratorio con el propósito, en primer lugar, de demostrar si es o no es potable. Y en caso de no ser potable, bueno, pues previamente deberá ser sometida a diferentes tratamientos para su potabilización, que lo vamos a ver en clases posteriores, de manera que se pueda entonces entregar un agua potable a los consumidores. Lógicamente, cuando tenemos necesidad de construir una planta potabilizadora, estaremos encareciendo el costo de distribución de agua y la factura que le llega a los usuarios. Vamos a ver en el punto 5 las normas de calidad del agua. Y podemos decir que las normas de calidad del agua son aquellas que establecen los valores límites que pueden tomar determinados parámetros para que el agua sea considerada apta para el consumo humano. El primer concepto que vimos al inicio de la clase fue el concepto de agua potable, pero ese es un concepto desde el punto de vista cualitativo. Pero usted puede ver un agua cristalina, transparente, inodora e insípida, pero no puede decir por ello que es un agua potable. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, los coliformes fecales y los Escherichia coli, que son los que desatan las enfermedades de origen hídrico, no son perceptibles a la vista. O sea, estos coliformes hay que ir a un laboratorio y hacer un análisis microbiológico de esa agua mediante técnicas y tecnologías que lógicamente el ojo humano no lo puede captar. En Bolivia, las normas que regulan la calidad del agua potable es la norma NB 689, que aquí las vemos, la carátula de la norma, donde en la 689 la norma da las instalaciones de agua y recomendaciones para el diseño de los sistemas de agua potable. Y la otra norma que regula la calidad del agua es la 512, que esta norma es la que da los requisitos del agua potable y que son los que vamos a ver ahora, lógicamente, en la próxima transparencia. Esto que vemos aquí, que yo les he colocado, es la realidad de la calidad del agua a nivel mundial, lo que recoge la Organización Mundial de la Salud, y por sector, por el sector urbano y por el sector rural. Les digo algo, si nos quedamos sin tiempo, por favor, voy a volver a programar otra reunión rapidito para que podamos concluir. ¿Está bien? Bueno, en el caso del sector urbano, fíjense ustedes que en el caso del sector urbano hay agua segura. ¿Qué quiere decir un agua segura? Que no tiene problemas de ser consumida en un 55%. Hay un 15% de agua que te entregan con una inadecuada dosificación de cloro y un 30% de un agua que te entregan totalmente sin cloro. Sin embargo, fíjense ustedes en el sector rural, solo hay un 2% de agua segura que te entregan en el sector rural, un 4% con inadecuada concentración de cloro y un 94% de agua sin cloro. O sea, lo cual quiere decir que todavía hay mucho, no solo en el sector rural, sino también en el sector urbano por trabajar en relación con el problema de la calidad del agua. Y este total es el promedio de los porcentajes del sector urbano más del sector rural. Y bueno, aquí se coloca el promedio generalizado. En Bolivia, las normas contemplan dos aspectos fundamentales. Un primer aspecto que contemplan las normas bolivianas son los límites aceptables de las fuentes de abastecimiento. O sea, es esa norma que nos va a permitir a nosotros poder saber si la fuente o la calidad que tienen las fuentes
de manera a priori y evidentemente dentro de las posibles fuentes que tenemos con cuál nos vamos a quedar. La segunda norma o requisito que contempla la norma boliviana son los requisitos de calidad para el agua potable. ¿Qué significa eso? Que son los requisitos que debe cumplir sí o sí un agua para que sea considerada como agua potable. Vamos a ver ahora estas normas que establece Bolivia. La primera que dijimos que nos sirve para clasificar la fuente, la que está relacionada con los límites aceptables de la fuente de abastecimiento, esta norma nos permite, a través de estos 8 parámetros que vemos aquí, o estos 8 ítems, poder clasificar si una fuente es buena, regular o deficiente. ¿Por qué utiliza solo 8 parámetros? Señores, los 28 parámetros que establece la norma están en el orden de prácticamente entre los 500 y los 600 dólares. El costo de cada muestra, para que tengan una idea. Entonces, ¿qué es lo que hace la norma? Bueno, para no tener que invertir esa cantidad y poder decir si la fuente es buena, regular o deficiente, haga estos 8 parámetros y a partir de ello clasifique la fuente y bueno, por supuesto que te vas a quedar con aquella que tiene mejor calidad. Entonces, por ejemplo, aquí te dice la DBO para que sea una fuente buena debe estar entre 0,75 y 1,5 miligramos por litro. Para que sea regular entre unos 5 y 2,5 y mayor a 2,5 deficiente. Ahora, hay algo que es importante que les quiero resaltar. Fíjense acá que para el oxígeno disuelto, no importa la calidad que tenga tu fuente, la concentración de oxígeno disuelto en el agua de la fuente siempre tiene que ser mayor a 4. ¿Qué significa? Que si usted tiene un agua menor a 4 de oxígeno disuelto, miligramos por litro, eso significa que estamos en presencia de un agua residual y que sería muy costoso transformarla en un agua potable. Y la norma dice, cuando el oxígeno disuelto es menor a 4, descarta esa fuente porque va a encarecer mucho su potabilización. Y así aparecen con todos estos parámetros que vemos acá. Ahora, para que entendamos un poquito cómo se opera con esa tabla, vamos a poner aquí un ejemplito. Supongamos nosotros que tenemos 2 fuentes, una fuente y que queremos de ella saber con cuál nos vamos a quedar para abastecer de agua a la población. Supongamos que tenemos un río y supongamos que tenemos un lago o una laguna. Entonces queremos de estas 2 fuentes saber con cuál nos vamos a quedar como fuente para el abastecimiento a la población. Bueno, entonces hacemos como vemos aquí los 8 parámetros. Si ustedes se fijan acá, están 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Los 8 parámetros de la tabla anterior, que tomamos una muestra de la fuente, cada una de las fuentes la llevamos al laboratorio de calidad del agua, que puede ser en la Universidad Utalac, que es un laboratorio que está certificado, y entonces que nos saque el resultado de estos 8 parámetros. Cuando ella nos devuelve los valores, nosotros aquí clasificamos en buena, regular o deficiente de acuerdo al rango en que ellos caen. Aquí vemos, por ejemplo, que si hacemos la sumatoria de los rangos en que nos cayeron para la fuente superficial 1, nos da que tenemos 3 parámetros de buena calidad, 2 parámetros de regular y 3 parámetros de deficiente. Si hacemos la sumatoria en la fuente superficial número 2, tenemos 4 parámetros buenos, 3 parámetros deficientes regular y 1 parámetro deficiente. Cuando nosotros comparamos las sumatorias de ambas fuentes, nos damos cuenta que la que tiene mayor parámetros buenos es la 2, pero además tiene mayor parámetros regulares
y tiene menos parámetros eficientes, lo que significa que en caso de estas dos fuentes, la que nosotros adoptaríamos según la norma como fuente para abastecer a la población sería la fuente superficial 2, o sea, este lado. ¿Está claro? ¿Se entendió eso? Ahora, eso no significa que ya podamos decir que esta fuente es potable. No. Lo que estamos diciendo que esta fuente, con este resultado, es que el lago este tiene mejor calidad su agua que la del río y que por ende nos vamos a quedar con esta como posible como fuente de abastecimiento. Ahora, para saber si es potable o no es potable, tenemos que tomar una nueva muestra, llevarla al laboratorio de calidad del agua nuevamente y someterla a estos 28 parámetros que son los que definitivamente son los requisitos de calidad del agua para considerar un agua potable según la norma boliviana. Tenemos que someterla a estos 28 parámetros, que es lo que le digo que está entre 500 y 600 dólares, solamente una muestra, el análisis de una muestra. Aquí están las unidades, esta es unidades de turbidez, estas son unidades de color, están en inglés, por eso es que están así invertidas. El olor y el sabor, eso es probar y es oler, no tiene unidades. Todos los demás en miligramos por litro, el pH que es adimensional, y los coliformes fecales y los Escherichia coli que dice número más probable sobre 100 ml. Fíjense ustedes que para que un agua sea considerada potable, el número más probable sobre 100 ml de coliforme y Escherichia tiene que ser 0. No puede ser ni 0,0001, no, tiene que ser 0. ¿Por qué? Porque estos son los gérmenes patógenos que provocan o desatan las enfermedades de origen hídrico. Ahora, les quiero explicar algo. Esta tercera columna, como dice aquí, es el valor aceptable que recomienda la norma. ¿Qué significa eso? Si yo cogiera el agua de la laguna, le tomo la muestra, la llevo al laboratorio y cuando me hacen el ensayo de turbidez, para que esa agua se acepte de acuerdo a la turbidez, el valor de turbidez que ella tiene que ser menor o igual a 5. Hasta 5 se admite. Si tuviera 6 o 5,1, ya esa agua no cumple con el requisito de la turbidez. Micrófono. Fernando, apaga el micrófono. Bueno, les decía que esta tabla espérense que siguen entrando personas. Esta tabla que nosotros vemos acá son los 28 parámetros para que sea considerada un agua como agua potable. Entonces, esta tabla siempre nosotros vamos a tener que tomar una muestra una vez que ya identificamos y nos quedamos con una de las posibles fuentes. Tenemos que tomar una muestra, llevarla al laboratorio y, por supuesto, hacerla o someterla a estos 28 parámetros. ¿Está bien? Y como les decía,
estos parámetros, aquí en la tabla nos da en la tercera columna el valor aceptable. Quiere decir que este es el límite del cual cada uno de estos parámetros no puede exceder. Si tomamos una muestra y la llevamos al laboratorio y, por ejemplo, nos diera una turbidez mayor a 5, eso significa que el agua ya no es potable. Si cuando nosotros tomamos una muestra y al menos uno de estos parámetros, el valor de la calidad del agua sobrepasa el límite máximo, entonces por un solo parámetro que no cumpla, podemos decir de que esa agua no es potable. Para que un agua sea potable tiene que cumplir obligatoriamente con estos 28 parámetros. ¿Está bien? Entonces, eso es importantísimo que ustedes sepan como tal. Bueno, hasta aquí la clase. Voy a tomarle, les voy a tomar una lista. Les voy a tomar la lista porque, como les decía a los estudiantes de la materia anterior, de la clase anterior, la universidad está buscando los porcentajes de estudiantes que participan en las clases virtuales. Lógicamente, porque todos los que están inscritos deben participar en las clases. Y la única manera de saberlo es mediante la asistencia. Entonces, tuve dificultades con la asistencia de la clase anterior. Tuve dificultades con la asistencia de la clase anterior y quiero ahora corregirlo. ¿Está bien? Entonces vamos a pasar la asistencia un momento. Entonces esta es sanitaria 1, ¿no? Sí. Ya. La voy a cerrar este problema porque no, a 5 minutos me sale Cristian ese que ya lo he incorporado varias veces. Bueno, vamos a ver. Quisiera que me dijeran, abran sus micrófonos y que me digan, vine, y yo les pregunto si vinieron a la clase anterior.